Estados Unidos inicia la militarización del espacio, lo que da luz verde a una carrera que podría llevar a la aniquilación de la especie humana. Tan grave es la cosa que desde Moscú el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le pide a Estados Unidos que lo piense de nuevo, que esto es muy peligroso. Denuncia que Donald Trump provocará una guerra de misiles al lanzar desde el Pentágono el nuevo programa, que mientras no haya extraterrestres que nos detengan, será la guerra de las galaxias. Soy Roberto Lamadrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Donald Trump anunció pública y unilateralmente que los misiles hipersónicos de Rusia y China son una amenaza para Estados Unidos y que quiere contrarrestarlos. Para ello, desde el Pentágono anunció el plan para que, según Trump, nada ni nadie pueda jamás vencer a Estados Unidos. Activó así nuevo poder destructivo desde el espacio. Our goal is simple: to ensure that we can detect and destroy any missile launched against the United States anywhere, anytime, any place. El programa pretende dar un enfoque más agresivo y ofensivo a la defensa misilística de Estados Unidos, aumentando la capacidad de maniobra de Washington en el espacio. Defensa de curso intermedio basada en tierra, GMD, un sistema para proteger a Estados Unidos de ataques de misiles balísticos intercontinentales. La propuesta pretende instalar 20 nuevos interceptores en Alaska. Standard Missile Tree, SM-3. Mejoras en el interceptor de misiles de la Armada de Estados Unidos contra misiles balísticos intercontinentales enemigos. Aegis Ashore. La instalación de pruebas de Hawái podría entrar en estado completamente operativo para fortalecer el frente del Pacífico y proteger a Estados Unidos frente a Corea del Norte. Defensa en base de pulso. Un plan para derribar misiles enemigos en su estado más vulnerable, justo tras el lanzamiento, usando drones armados con láser o cazas F-35. Capa de defensa basada en el espacio. Nuevos sensores de alerta e interceptores de misiles, similares a los previstos en el programa Guerra de las Galaxias del expresidente Ronald Reagan durante la década de 1980. Otros sistemas de defensa. Instalación de los ya existentes Patriot. Terminal de defensa de área de gran altura, THAAD. Y misiles MS-3 en barcos para contrarrestar amenazas. La estrategia de facto da luz verde a la posibilidad de basar las capacidades de ataque de misiles en el espacio. La implementación de estas ideas inevitablemente llevará al inicio de una carrera de armamentos en el espacio, que tendrá las consecuencias más negativas para la seguridad internacional y estabilidad. Pues ahí está el documento. Gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted, como siempre, y nunca me cansaré de agradecerle. Y gracias a nuestros invitados. Vamos directamente con ellos. Ya los tenemos ahí en el video wall. Es un placer recibir a Francisco Fernández Cruz Sequera, analista político y abogado y experto en todos estos asuntos. Muchísimas gracias, Francisco. Y también está Fernando Moragón, analista internacional allá en Madrid, que también usted conoce muy bien. Muchísimas gracias. Fernando, comienzo contigo. Apelando al derecho de defensa, Donald Trump, te pregunto, ¿tiene derecho de poner en riesgo a todo el mundo? Lo pregunto porque dentro de Estados Unidos han alertado que su ambicioso plan hará que los otros países quieran un sistema similar y el planeta se convierta en un lugar minado, ahora también en el espacio, no solo en la Tierra. Repito la pregunta, apelando al derecho de defensa, ¿Donald Trump tiene el derecho de poner en riesgo a todo el mundo? No, desde luego que no.
Y además esto ya no viene de lejos. Primero no olvidemos que fue la administración Obama cuando ya se aprobó la modernización de todo el armamento nuclear. Es decir, que no es solo una cosa de Trump, que es de Estados Unidos. En eso hay consenso más o menos general en todo Estados Unidos, tanto entre demócratas como republicanos y todo el establishment. Y además, no olvidemos que lo que, como bien habéis señalado en el reportaje, lo que fue la famosa Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, la iniciativa de defensa estratégica, que en los años 80 no era capaz de llevarse a cabo, ahora, con las tecnologías actuales, sí que buena parte de ese programa, como también habéis narrado, se puede llevar a cabo, desde el sistema de defensa antimisiles a, por ejemplo, el programa que conocemos como X-37B, que es un pequeño transbordador espacial no tripulado que puede permanecer un año en órbita o más y cuyas finalidades son secretas porque pertenece a las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Es decir, la guerra en el espacio es ya una realidad. Lo que pasa, hay capacidad además para derribar satélites sin mayores problemas. China hizo una demostración hace años y Estados Unidos tiene esa capacidad, también la tiene Rusia y China. Con lo cual, Estados Unidos tiene una deriva desde 2001 en el que se atribuye el derecho a practicar la guerra en todo el mundo, la famosa guerra contra el terror, y la famosa guerra preventiva, es decir, el hecho de que ellos pueden suponer que alguien en un futuro hipotético les puede atacar y eso les da derecho, según los Estados Unidos, a atacar a cualquier país. Bien. Y claro, con esta doctrina política, pues todo es posible, pero desde luego derecho no tiene ninguno a lanzar una carrera armamentística nuclear que es peligrosísima. Bien, Francisco, siempre también esperando tu respuesta y tu apreciación. ¿Por qué el nuevo plan de misiles de Estados Unidos puede llevar a la desaparición de la especie humana, tal como alerta Rusia, o Rusia está exagerando? Pues primero un saludo para ti, Roberto, y para tu audiencia, y me gustaría centrar la cuestión para que los televidentes puedan entender cuáles son las excusas de Trump y de Estados Unidos y si estas tienen algún fundamento o no. Vamos a retroceder a 1987, que es el momento en el que se firma el tratado por el que se limitan los misiles nucleares de alcance intermedio después de 10 años de negociación. Esto supone la destrucción de 1.800 proyectiles rusos frente a unos 800 norteamericanos. Para los rusos eran importantes y sigue siendo importante tener este tipo de misiles porque sí tienen potencias nucleares y potencias capaces de oponerse a Rusia en esas distancias, pero para Estados Unidos no tienen ningún valor. En 2014 hicieron una prueba con un misil. Esa prueba con ese misil evidentemente infringía el tratado, pero el tratado hablaba de la posesión, producción, despliegue y asentamiento, cosa que no se ha producido. Era más una cuestión de orden político que en 2014, en julio de 2014, el presidente Obama dijo que estaba planteándose qué harían con ello con sus aliados de la OTAN. Ahora, amparándose en que va a hacer 5 años en julio se produjo esa prueba, Trump extrae la conclusión de que no solamente hay que denunciar ese tratado de limitación de fuerzas nucleares de alcance intermedio, sino que además tiene que hacer un despliegue no solo de orden ofensivo, sino también de orden ofensivo, es decir, tiene que situar plataformas capaces desde el espacio de atacar a aquellos que cuestionen la hegemonía norteamericana. Esto significa, primero, que va contra el derecho internacional del espacio, en el que siempre se ha hablado de la no militarización del espacio exterior. Con este paso, Trump, lógicamente, pretende enfrentarse a los nuevos misiles, los Avangard rusos, que no violan ningún tratado, pero que evidentemente por la capacidad para volar a 5 veces la velocidad del sonido podrían burlar todo el sistema defensivo norteamericano y todo el sistema de detección. Pensemos que esos misiles, entre su disparo y su momento de impacto, apenas son unas decenas de minutos, y lo mismo pretende hacer con China, que es enfrentar a China desde el espacio. Es decir, la potencia, siempre lo he dicho, cada vez que un imperio entra en decadencia, esos momentos de decadencia son cuando más violentamente reacciona, y por lo tanto en este caso Estados Unidos es cuando cada vez con más fuerza va reaccionando con violencia y cuando más peligroso es. Y luego no nos olvidemos que en 2021 vence el Tratado New START
START firmado en 2010 y que Bolton, que ha presionado para denunciar este tratado, también está presionando para denunciar el New START en 2021. Por lo tanto, vemos claramente que Estados Unidos no tiene amparo en derecho para argumentar lo que está argumentando ni para militarizar el espacio. Bien, Fernando, pues yo leí el documento que presentó Donald Trump. Te pregunto, ¿por qué China y Rusia se han opuesto siempre a la militarización del espacio? En el documento dice, y aquí lo quiero leer textualmente, Fielding a Space Base Kill Assessment Capability. En español dice que desplegarán bases espaciales con la capacidad de valoración mortal. Esto es grave, ¿no? ¿Qué implicaría tener armas o el espacio totalmente armado? Esto ya es... A ver, Fernando, por favor. Es gravísimo porque, como bien señalaba el compañero, hay un acuerdo por el cual se prohíbe la militarización del espacio o el uso para fines militares del espacio, aunque sabemos que de hecho se está haciendo, es decir, constantemente con satélites espía, etcétera. Pero esto va desde el peligro para la propia navegación espacial. No olvidemos que la destrucción de satélites o de cualquier otro cuerpo en el espacio provoca una gran cantidad de basura espacial y que ahora mismo la Tierra depende fundamentalmente de manera esencial de los satélites meteorológicos, satélites de observación a Tierra para temas agrícolas, etcétera, satélites de telecomunicaciones. No sería posible esto que estamos haciendo ahora, esta comunicación de Sky, sin satélites. Es decir, ya son fundamentales, con lo cual esto generaría un peligro tremendo. Pero ya poniendo los pies en la tierra, es que esto obligaría a una carrera armamentística por parte de China, fundamentalmente de Estados Unidos y de Rusia, que tiene de esto más capacidad de respuesta, pues tiene más desarrollo espacial y lleva más, es decir, su tecnología es más avanzada que la China desde el punto de vista espacial. Parte de la tecnología china espacial tiene su origen en tecnología rusa, o la mayor parte. Es decir, esto nos llevaría a tener que responder y entraríamos en una espiral en la que estamos hablando de misiles hipersónicos que, como bien ha señalado el compañero, pueden llegar a ir a Mach 20. Es decir, oye, Fernando, pero sí. ¿Por qué Donald Trump disfraza el programa como de defensa, pero en realidad es de ataque, no? Claro, a ver, esto siempre se vende. A ver, cuando quieres lanzar un programa de ataque, lo vendes como si fuera de defensa. Es decir, cuando se invadió Afganistán era una defensa contra el terrorismo. Cuando se invadió Irak era también una, entre comillas, defensa contra unas hipotéticas armas de destrucción masiva que no existían. Es decir, siempre se le da una cobertura mediática para, digamos, legitimar lo que se está haciendo. Pero esto de defensa no tiene absolutamente nada. Esto es una manera de poder doblegar a Rusia y a China a través de medios espaciales y medios nucleares. No olvidemos que desde los años 80, con Reagan y con la famosa iniciativa de defensa estratégica, hay una idea compartida por todos los dirigentes norteamericanos de poder ganar una guerra nuclear a Rusia a través de una serie de sistemas, tanto como el sistema de defensa antimisiles como otros sistemas espaciales, etcétera, y que eviten una posible respuesta de Rusia, o en su caso de China, con lo cual tendrían a su merced a estos países, puesto que podrían hacer un chantaje nuclear. Bien. Esta, que es un asunto desastre, es decir, es una teoría absurda, pues los americanos se la creen a pie juntillas y están trabajando muy duro en ella desde hace mucho. Bien. Francisco, pues todo parece indicar que dentro de poco el mundo tendrá satélites completamente armados, flotando en el espacio, listos para disparar o aniquilar a un país sin ensuciarse las manos. Yo te pregunto, ¿por eso es que China aceleró el programa espacial, interesándose, por ejemplo, en la conquista de la cara oculta de la Luna? ¿Esto está relacionado o es coincidencia? Yo estoy convencido de que todo está siempre relacionado y que nada ocurre por casualidad.
tenemos que entender que en un espacio muy breve de tiempo la capacidad china desde el punto de vista económico se tiene que traducir de alguna manera en una hegemonía también en el ámbito militar y geográfico político, y esa situación es la que Estados Unidos está tratando de prever. Lo que ocurre es que no nos olvidemos, Napoleón decía que para la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Entonces, una de las cosas que contempla este documento es la necesidad no solamente de considerar el espacio como un campo de batalla y de desplegar armas ofensivas que garanticen la hegemonía norteamericana, sino también la de repercutir los costes en sus socios militares. Habrá que ver si realmente alemanes, franceses, españoles, italianos y el resto de los socios de la OTAN están por la labor de financiar un programa armamentístico, sea en todo o en parte, sea de forma directa o indirecta, que básicamente se dirige a garantizar tan solo la política hegemónica norteamericana, que muchas veces va en contra de los propios intereses de Estados Unidos. Evidentemente a Rusia esto le viene francamente mal. ¿Por qué? Porque Rusia, no nos olvidemos, ha estado arrastrando sanciones de Estados Unidos y de los países vasallos y aliados de los norteamericanos que de alguna manera han dañado su economía, y ahora precisamente se está resarciendo. Pero no nos olvidemos que el talón de Aquiles de Estados Unidos, norteamericano, es su dólar, y sobre eso los chinos tienen mucho que decir. Por lo tanto, ¿es posible que veamos plataformas ofensivas en el espacio norteamericanas? Habría que preguntarle a los chinos si se lo van a permitir en el mercado de valores y con la divisa norteamericana. No parece que la cuestión sea tan sencilla. Es una carrera contrarreloj. ¿Qué veremos primero? ¿Una caída del dólar o después de una nueva crisis que parece que la desaceleración económica y que todos los índices económicos apuntan a que se va a empezar a producir a partir del segundo semestre del presente año? ¿O esas plataformas y esos desarrollos? Porque una de las cosas que dice el documento es no renovar, no actualizar sistemas de armamento existentes, sino investigar nuevos sistemas de armamento aún desconocidos y aún por desarrollar. ¿Será posible hacer eso antes de que el dólar empiece a flaquear? Fíjate cómo está relacionado, ¿no? Bases militares, cómo está relacionado todo, como dices, Francisco, bases militares flotantes en el espacio con la caída del dólar. Y te pregunto ahí, Francisco, antes de ir con Fernando, tú dijiste que esto es una reacción de Trump al desarrollo tan avanzado que ha mostrado el presidente Vladimir Putin con sus misiles Armada, Vanguard, misiles hipersónicos. Pero si es así, entonces parecería que Rusia tuviera la culpa, ¿no? Al mostrar más avance, pues entonces Estados Unidos tiene que ponerse en un nivel similar, ¿no? ¿O cómo es? No lo entendí. Bien, si realmente estuviésemos en una destrucción mutua asegurada como doctrina, Estados Unidos podría desarrollar también ese mismo tipo de misiles y por lo tanto volverían a apuntarse con la pistola el uno o el otro a la cabeza y seguiría el empate. No, Estados Unidos busca lo que ha buscado siempre, que ha sido deshacer el empate. Y esta estrategia, esta doctrina, esta nueva guerra de las galaxias tiene una segunda lectura, una segunda consecuencia, y es: atrévete a aguantarme el pulso en el terreno financiero. Es decir, no basta solo con alcanzar unos objetivos de orden tecnológico militar, también hay que ser capaces de pagarlos. ¿Tú, Putin, puedes pagarlos? Y esa es la pregunta, y la pregunta que Putin a su vez le puede hacer a Trump es: ¿y tú vas a poder pagarlos? Porque esta vez no estamos a finales de los 80 y esta vez los chinos tienen mucho que decir sobre esto. ¿Podremos pagarlos? No hay más que ver la agresividad permanente que está desarrollando Estados Unidos en el mar de la China meridional, y no creo yo que los chinos estén por la labor de mantener un statu quo que lleva de forma definitiva y determinante a situar las grandes flotas aeronavales de Estados Unidos en las costas de China. Por lo tanto, y sobre todo porque los chinos no reconocen otra cosa más que la territorialidad de esas aguas por parte de China. Por lo tanto, estas son las intenciones. Esto es un documento que es realmente atrevido porque habla de reconocer el espacio exterior como un nuevo campo de batalla. Pero ahora hay que pasar de la letra a los hechos, y de la música, y a la música hay que ponerle letra, y de las musas al teatro, y veremos si los Estados Unidos son capaces de estrenar la obra. No nos olvidemos, es la situación actual de Estados Unidos en cuanto a su deuda no es la de finales de los 80. Tienen una economía interior saneada,
pero cuidado, estamos ante una situación que es muy delicada para Estados Unidos. Lo mismo en Oriente Medio que en el continente americano, que se puede volver contra ellos, y no nos olvidemos toda la burbuja de deuda que se ha cebado a nivel mundial y que puede repercutir sobre la financiación de un programa que ya veremos si pueden pagar. Bien, gracias Francisco. Me acuerdo de esa teoría, lo que decías al principio, de tú puedes pararlo, a la teoría que decía que en la carrera a la luna de Estados Unidos que comenzó ya con el Apolo, era otra cosa para tratar de desfinanciar a la Unión Soviética, ¿no? A la ex Unión Soviética. Fernando, te quiero preguntar esto. Uno de los puntos que ha detonado este enfrentamiento, como lo dijo Francisco, es que Estados Unidos acusa a Rusia de violar el Tratado de Armas Nucleares Intermedias o misiles de mediano alcance. Estados Unidos dice que el misil ruso 9M728 alcanza los 500 kilómetros de distancia, lo sobrepasa, pero Rusia el viernes pasado contestó que su misil solo alcanza 480 kilómetros y que casi no llega a los 500 y que por eso no viola el tratado. Dame tu análisis de esto. A ver, en esto tenemos muchísimos ejemplos ya comprobados de que Estados Unidos es especialista en inventar excusas para conseguir lo que quiere. Es decir, si quiere salirse del tratado de INF, lo hará. Y si no es con este misil, pues inventará cualquier otra cosa. Es decir, que el problema no es ese. El problema es que Estados Unidos, como imperio en declive, en decadencia que está, digamos que después de 16 años de las presidencias de Obama y de Bush, en los que no ha hecho más que emprender guerras, fundamentalmente en Oriente Medio, o lo que ellos llaman el Medio Oriente ampliado, como es el caso de Irak, como es el caso de Afganistán, que han perdido claramente, o el caso de Siria, donde Trump es consciente de que ya no hay mucho que hacer allí, ahora se han dado cuenta de que en ese tiempo perdido, China especialmente, ha tenido mucho tiempo para poder elevar su economía, para poder desarrollarse y convertirse en una potencia global, con intereses globales. Y ahora los americanos, que no están dispuestos a ceder su imperio, pues están dispuestos justamente a ir a por China y a acabar con China intentando estrangulándola. Han empezado con las aranceles, seguirán con las sanciones y si hace falta provocar una guerra la provocarán contra China, no lo dudo, sea en el mar del sur de la China o incluso empujando a Taiwán a la independencia, lo que también provocaría una guerra con China. Bien. A ver, Francisco, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a no construir misiles de mediano alcance, pero yo te pregunto, ¿se puede confiar en China debido a que China sí construyó estos misiles? China sí los tiene, poniendo en riesgo a Rusia por el nivel de alcance. Informes de inteligencia dicen que por eso Rusia construyó el misil 9M728, para esconderlo entre los bosques rusos, y que si bien con eso se defiende de China, también puede atacar a Europa. ¿Qué dices de esto? Pues que precisamente a estas situaciones a la que hacía alusión Putin en el año 2013, cuando hablaba que no entendía cómo se podía haber firmado este tratado, cuando este tratado no le suponía a Estados Unidos absolutamente nada, porque no tenía dónde utilizar este tipo de misiles, los misiles de alcance intermedio. Sin embargo, para Rusia es cuestión de supervivencia el garantizar su seguridad, porque hay multitud de potencias, y son varias, las que están rodeando a Rusia, que sí sería necesario garantizar la seguridad rusa con este tipo de misiles. Por lo tanto, si alguien tenía motivos para denunciar el tratado era Rusia y no Estados Unidos. Y además esos motivos no apuntarían nunca contra la seguridad norteamericana. Misiles de 5.000 kilómetros de alcance no ponen en peligro a Estados Unidos, salvo en el caso de Alaska. Pero con esa excepción no sería así. Por lo tanto, no tenía motivos para ello. Ahora veremos, el pasado sábado John Bolton ha iniciado una gira por varios países de la región, como Rusia, Georgia, Azerbaiyán, y veremos cuál es el resultado de esas gestiones, pero mucho me temo que el lobby de la guerra en Estados Unidos lo tiene claro. Y en cuanto a la cuestión china, no nos olvidemos, en el Pentágono se tiene asumido el hecho de un enfrentamiento militar con China, que es a quien perciben como el verdadero enemigo. No nos olvidemos que la economía rusa para Estados Unidos no es más, cada vez más, que un apéndice de la economía china, un suministro de energía. Oye, pero Francisco, que realmente el enemigo a batir para Estados Unidos en este momento es aquel que le puede disputar su hegemonía, que es China. Gracias, Francisco. En 5 segundos, ¿qué se nos viene encima al planeta?
Rápido, porque te tengo que cortar. Evidentemente lo de siempre, guerra. Al final de un imperio siempre hay una guerra. Ningún imperio cae pacíficamente y Estados Unidos no va a hacerlo. Gracias, gracias a los dos, Fernando, Francisco, un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias. Yo insisto en los mensajes de Donald Trump, de los mensajes que a través de él envían las corporaciones de armamento y ultra alta tecnología, incluidos los inventos de Tesla, ojo. Cuando Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, dijo lo siguiente: nos encontramos ante el nacimiento de un nuevo milenio, listos para desentrañar los misterios del espacio, para liberar a la Tierra de las miserias de la enfermedad y para aprovechar las energías industriales y tecnologías del mañana. Tómelo usted como quiera, pero la pregunta más importante es ¿a costa de qué? Porque para la conquista del espacio, como ya se decía, se necesita mucho dinero. ¿De dónde saldrá? Buenas noches.